Antifosfolipídico trombótico, pero también el obstétrico, tomando en cuenta este último por el riesgo que tiene una mujer de sufrir daños de su embarazo cuando tiene síndrome antifosfolipídico. Entonces, cuando una mujer tiene síndrome antifosfolipídico y está embarazada, el embarazo se transforma en un embarazo de alto riesgo y tiene que rápidamente acudir donde su médico para poder seguir las indicaciones específicas y poder tener un control adecuado, un control que tiene que tomar en cuenta una monitorización cercana de ese embarazo, de esa mujer y de su producto. Vamos a ver el espectro clínico del síndrome antifosfolipídico, hablaremos los criterios de clasificación, vamos a ver unas diferencias entre síndrome antifosfolipídico que a partir de ahora lo llamaremos SAP trombótico y el SAP obstétrico. Vamos a darnos cuenta de cuál es el significado clínico de tener anticuerpos antifosfolípidos, el manejo del SAP obstétrico, también del SAP trombótico y una variante especial de síndrome antifosfolipídico que se llama SAP catastrófico. El síndrome antifosfolipídico está caracterizado por fenómenos trombóticos a repetición. Estos fenómenos trombóticos a repetición pueden ser arteriales, venosos y de microcirculación. Además, se caracteriza por presentar morbilidad obstétrica, dada por pérdidas embrionarias recurrentes, pérdidas fetales o prematuridad por insuficiencia placentaria. Este cotejo de síntomas siempre debe estar asociado a la presencia de anticuerpos antifosfolípidos en la sangre. El síndrome antifosfolipídico tiene un espectro clínico muy amplio. Puede ir desde formas asintomáticas hasta formas amenazantes de vida como el SAP catastrófico. Es decir, un paciente solo podría tener anticuerpos antifosfolípidos en su plasma, pero no tener todavía la enfermedad. Y puede tener síndrome antifosfolipídico combinado con un lupus. En ese caso será un síndrome antifosfolipídico secundario al lupus, o solo podrá tener SAP, será un síndrome antifosfolipídico primario. Hay una variante especial que la veremos muy rápidamente que se denomina el síndrome antifosfolipídico seronegativo. Quiere decir que el paciente tiene manifestaciones clínicas, pero al determinar los anticuerpos en la sangre, estos son negativos. Entonces, esta variante es muy difícil de diagnosticar. ¿Tener lupus es un factor de riesgo para síndrome antifosfolipídico? Bueno, no se transforma en un factor de riesgo el tener lupus, pero el tener lupus podría hacer que el paciente tenga fácilmente anticuerpos antifosfolipídicos. Como habíamos hablado, el síndrome antifosfolipídico tiene que cumplir criterios de clasificación, tener un episodio trombótico arterial venoso o de microvasos, o este daño obstétrico, estas recurrencias obstétricas frecuentes, más la suma de uno de los tres anticuerpos antifosfolipídicos. El primero es el anticoagulante lúpico, el segundo el anticuerpo anticardiolipina y el tercero es el anticuerpo anti-beta 2 glucoproteína. ¿Cuántas veces deben tener una pérdida para pensar que tienen síndrome antifosfolípico? Muy bien, ahí nos vamos a dirigir a los criterios de clasificación, porque con solo una pérdida no se hace diagnóstico, se necesita pérdidas específicas que las vamos a hablar en los criterios de clasificación muy pronto. Aquí están. ¿Cómo? LAC, anticoagulante lúpico. Entonces, a la pregunta de la compañera, ¿cuántas pérdidas fetales o embrionarias debo tener para considerar la posibilidad de un síndrome antifosfolipídico? Están definidas en los criterios de clasificación. Si una mujer tiene una o más muertes idiopáticas de un feto morfológicamente normal a partir de las 10 semanas, considerando que el feto es normal, que no tiene daño cromosómico, que no tiene daño anatómico, este es un criterio de clasificación. Una o más pérdidas de un feto morfológicamente normal a partir de las 10 semanas. O uno o más nacimientos prematuros de un neonato morfológicamente normal a partir de las 34 semanas por
insuficiencia placentaria, preeclampsia o eclampsia. O 3 o más abortos idiopáticos consecutivos antes de las 10 semanas de gestación. Vamos a contestar esta pregunta cuando lleguemos a la fisiopatología. Como veremos, los anticuerpos antifosfolípidos generan inflamación en los vasos de la decidua de la placenta y eso genera la insuficiencia placentaria. Entonces, uno de estos criterios más uno de los 3 anticuerpos hacen el diagnóstico de síndrome antifosfolipídico. Pero como saben también hay el síndrome antifosfolipídico trombótico. Uno o más episodios de trombosis arterial, venosa o de pequeño vaso en cualquier territorio, más la presencia de uno de los 3 anticuerpos antifosfolípidos, hará criterio de clasificación de SAP. Entonces, ¿cuáles son los anticuerpos que vamos a solicitar cuando sospechemos de síndrome antifosfolipídico? Solicitaremos el anticoagulante lúpico, que es un fenómeno en la determinación de tiempos de coagulación, como ya veremos. Solicitaremos anticoagulante lúpico a través de la prueba denominada tiempo de coagulación con veneno de víbora de Russell. Solicitaremos anticuerpos anticardiolipina, variedad IgG e IgM. Y además anticuerpo anti-beta 2 glucoproteína 1, variedad IgG e IgM. Estos dos últimos por método de ELISA. ¿Por qué IgG e IgM? Porque son las variantes más patogénicas de estos anticuerpos. Existen otras variantes como el IgA o el IgD, pero los que son patogénicos son el IgG y el IgM. ¿Y estas pruebas son caras? Sí son caras. Hay que tomar en cuenta que el llamado anticoagulante lúpico es un fenómeno de la coagulación donde hay que aplicar varias metodología que implica muchos reactivos. ¿Todos estos marcadores son específicos de esta enfermedad o se puede presentar en otra? Muy bien, esa es muy buena pregunta. Estos son determinación de anticuerpos antifosfolipídicos. ¿Que puede tener una persona normal? Sí, como habíamos visto en la clase de lupus, hasta el 3% de personas normales tenían anticuerpos antifosfolípidos sin que sean patogénicos. Los anticuerpos antifosfolípidos también están en el lupus y asimismo en el SAF y en otras autoinmunes sistémicas como el Sjögren o la esclerosis sistémica. Las manifestaciones clínicas del síndrome antifosfolipídico son muy variadas y aquí tenemos las llamadas manifestaciones clínicas no criterio. ¿Por qué se denominan no criterio? Porque no entran en los criterios de clasificación de la enfermedad. Es decir, un paciente podría tener SAP sin cumplir los criterios de clasificación, porque podría tener manifestaciones clínicas del SAP. Entonces, puede haber manifestaciones neurológicas, por ejemplo, trastornos convulsivos no filiados como epilepsias, alteraciones cognitivas, cefaleas tipo migrañosas, pérdida auditiva sensorial, amaurosis fugaz, mielitis transversa, como las manifestaciones neurológicas más importantes. Pero asimismo puede haber manifestaciones cardíacas, hipertensión pulmonar, una hipertensión lábil a los antihipertensivos, una aterosclerosis acelerada o manifestaciones hematológicas como trombocitopenia, anemia hemolítica o el síndrome de Evans. ¿Qué es el síndrome de Evans? ¿Alguien sabe? El síndrome de Evans es la combinación de púrpura trombocitopénica inmune con anemia hemolítica o hemolítica. Puede haber isquemia o necrosis de los huesos, necrosis de la médula ósea, tromboflebitis superficiales o profundas, úlceras por isquemia, líbero reticular, hemorragias en astilla en las manos o nefropatía por SAF con proteinuria. Puede haber insuficiencia suprarrenal primaria como enfermedad de Addison
o trombosis de las venas suprahepáticas como el síndrome de Budd-Chiari. Entonces, como ustedes pueden ver, las manifestaciones clínicas del SAP son muy amplias y muy variadas, y no solo dependen de trombosis. Por ejemplo, las del sistema nervioso central parece que están asociados a inflamación. ¿Cuál es la manifestación más frecuente? La más frecuente, esta, el lívido reticular. El lívido reticular, como vimos en la clase de lupus, es una dilatación de los vasos sanguíneos superficiales de los miembros inferiores a manera de red, y es una manifestación muy frecuente de los pacientes con SAP. ¿Con el tratamiento puedo prevenir estas manifestaciones? Con el tratamiento podemos controlar alguna de las manifestaciones. Por ejemplo, si es que las crisis convulsivas son producto de síndrome antifosfolipídico, el tratamiento podría hacer que se reduzcan en frecuencia y en intensidad. Puede haber trombosis del lívido reticular. Y vamos a establecer algunas diferencias entre el síndrome antifosfolipídico obstétrico versus el trombótico. Parece que son enfermedades diferentes. Esta pregunta se lo hacían recién en el año 2012. Y intentan establecer diferencias en los mecanismos patogénicos de los dos fenómenos, del SAP trombótico y del SAP obstétrico. Parece que en el SAP trombótico se necesita dos gatillos para producir el fenómeno trombótico. El primero es la presencia de los anticuerpos antifosfolípidos por fenómeno de autoinmunidad. Pero el segundo es un daño en el endotelio que genere la activación de la cascada del complemento y de la coagulación. Por ejemplo, podría ser una cirugía, un trauma o una infección, algo que genere la activación del endotelio. La activación del endotelio, cuando existe anticuerpos antifosfolipídicos, lo que genera es incremento en la producción de este factor denominado factor nuclear kappa beta, que genera incremento de factor tisular y de tromboxano A2. Y como ustedes saben muy bien, el factor tisular y el tromboxano A2 son pro-trombóticos, son pro-coagulantes. Entonces, en el SAP trombótico se necesita dos eventos para generar el evento de hipercoagulabilidad. ¿Cuáles son las células que se estimulan? Pues las células endoteliales, los monocitos y las plaquetas son las que generan el estado protrombótico del síndrome antifosfolipídico. En cambio, en el SAP obstétrico no se necesita un segundo golpe o un segundo gatillo para generar el daño obstétrico. Solo la presencia de anticuerpos antifosfolípidos junto con el incremento de hormonas del embarazo, por ejemplo la progesterona o los estrógenos, generan que los anticuerpos antifosfolípidos tomen como objetivo a las células del trofoblasto y al adhesivo, y esto genera muerte programada de las células del trofoblasto y por lo tanto las complicaciones obstétricas que habíamos visto. ¿Qué sucede? Los anticuerpos antifosfolipídicos generan una baja regulación de la secreción de gonadotropina. Asimismo, generan una anormal integración del trofoblasto hacia el adhesivo de la placenta, inhibe la proliferación de todas las células del sinsitio trofoblasto, induce su apoptosis y disminuye el factor de crecimiento del trofoblasto. Por lo tanto, se genera inflamación en las células de la decidua y poca placentación de las células. Por lo tanto, esto genera el defecto trombótico y la muerte del producto, sea temprano, siendo embrión, o luego fetal, o la insuficiencia placentaria con preeclampsia y eclampsia. Entonces, se ha visto que solo tener anticuerpos antifosfolípidos generan ya pérdidas fetales recurrentes en mujeres que no tienen ninguna enfermedad sistémica, solo por la presencia de los anticuerpos antifosfolípidos. El anticoagulante lúpico genera un riesgo casi desde hasta 8 veces más de pérdidas fetales. El IgG anticardiolipina genera un riesgo de casi 4 veces más en pérdidas fetales. Y el IgM anticardiolipina 5 veces más de pérdidas fetales. Entonces, el tener anticuerpos antifosfolípidos, solo por tenerlos en el plasma, ya genera un incremento en el riesgo de pérdidas fetales recurrentes en las mujeres. Pero se ha visto que existen algunos factores de riesgo, además,
para que se genere un fallo en el embarazo en las mujeres con síndrome antifosfolipídico. Por ejemplo, cuando el SAB está asociado al lupus, existe más riesgo de daño obstétrico. Cuando la paciente ha tenido historia de trombosis o historia de embarazos fallidos, hay más riesgo de daño obstétrico. Asimismo, el perfil de anticuerpos. Cuando una mujer tiene los 3 anticuerpos positivos, genera más riesgo de pérdidas fetales. Es decir, no es lo mismo tener un solo anticuerpo, por ejemplo, anticardiolipina, que tener los 3 positivos. Cuando una mujer tiene los 3 anticuerpos positivos, el riesgo de muerte de su producto es mucho más alto. Asimismo, cuando ya casi al final del embarazo, las mujeres van disminuyendo su contagio plaquetario, esto también constituye un factor de riesgo para muerte de su producto o daño obstétrico. Y, o sea, si una mujer ya se le diagnostica con SAP o ya tuvo un bebé y se le diagnostica con SAP, ya se le recomienda ya no tener un hijo o ya no tener. Muy buena pregunta. El tener SAP no es una contraindicación para el embarazo. Lo que hay que hacer es prevenir una nueva pérdida de ese embarazo. ¿Cómo? Con las pautas que vamos a comentar. ¿Okay? Aquí se puede ver en esta gráfica el riesgo de sufrir un evento trombótico de acuerdo a los niveles de anticuerpos antifosfolipídicos. Miren que mientras a más niveles, más riesgo de sufrir un evento trombótico. Es decir, aparte de la triple positividad, que es un factor de riesgo, el tener títulos más altos de estos anticuerpos genera más riesgo de sufrir un evento trombótico. Hay más riesgo para el bebé que nazca con alguna anomalía, o sea que el hijo de una madre con SAP nazca con alguna. Se han reportado exactamente 17 casos de síndrome antifosfolipídico neonatal a nivel mundial, es decir, un niño, un recién nacido que nace con síndrome antifosfolipídico. Es decir, es muy raro. Y una anomalía congénita o una malformación no se ve en estos niños. El riesgo de una malformación no está incrementado. Aquí podemos ver cómo, de acuerdo a la cantidad, o mejor dicho, a la clase de anticuerpos, se genera más riesgo. Aquí tenemos anticuerpos anticardiolipina y los anticuerpos que son IgG son los que producen mucho más riesgo de una trombosis. ¿Y el niño que nace sin síndrome antifosfolipídico excluye o no excluye que luego pueda desarrollar síndrome antifosfolipídico? Ya, es muy buena pregunta. La posibilidad de que un hijo de una madre con síndrome antifosfolipídico tenga síndrome antifosfolipídico es más alta que la población general, pero eso no quiere decir que todos los niños de madres con síndrome antifosfolipídico van a tener la enfermedad. En esta gráfica podemos ver al anticoagulante lúpico y al riesgo de trombosis. De todos los 3 anticuerpos, el anticoagulante lúpico es el que genera más riesgo de trombosis, casi 42 veces más riesgo de sufrir un episodio trombótico. Y asimismo, el anticoagulante lúpico, cuando es persistentemente positivo, es decir, cuando la paciente tiene varias determinaciones positivas de anticoagulante lúpico, el riesgo de sufrir complicaciones obstétricas es casi 34 veces más. Entonces, el tener triple positividad genera mayor riesgo de trombosis y mayor riesgo de daño obstétrico. Y el tener anticoagulante lúpico persistentemente positivo igual genera un riesgo mayor de daño obstétrico y de trombosis. Vamos a entender un poco qué es esto del anticoagulante lúpico. Ustedes saben que para la coagulación de la sangre, el sistema de coagulación, funcionan 2 vías, la vía intrínseca y la vía extrínseca. Y en cada uno de estos procesos pues está involucrado los fosfolípidos. Los fosfolípidos ayudan a la coagulación de la sangre. La prueba del anticoagulante lúpico se utiliza un reactivo que es el veneno de víbora de Russell. El veneno de víbora de Russell, cuando se le pone en un plasma normal, en un suero normal, este veneno de víbora de Russell va a activar al factor 10 de la coagulación. Al activarse el factor 10 en un paciente normal,
habrá una cantidad suficiente de fosfolípidos y calcio para inducir coagulación, para inducir trombosis. Pero en un paciente con síndrome antifosfolipídico, el añadir el veneno de víbora de Russell al plasma va a retrasar la coagulación. ¿Por qué? Porque no tiene fosfolípidos libres para generar el coágulo. Estos fosfolípidos están neutralizados por los anticuerpos antifosfolipídicos. Entonces existe un retraso en la coagulación. Si yo a este paciente le pongo suero normal, pues le voy a dar igual factor 10 y la coagulación seguirá retrasada, porque el problema no es que me faltan factores de la coagulación, sino que el problema es que los fosfolípidos están neutralizados. Pero si a este paciente yo le añado más fosfolípidos, estos fosfolípidos que van a entrar generarán la coagulación. Entonces, esto se denomina anticoagulante lúpico, el retraso de la coagulación que revierte añadiéndole fosfolípidos al suero de un paciente con el síndrome antifosfolipídico. ¿Entienden esto? ¿Sí? ¿No? En un paciente normal, yo le pongo el veneno de víbora de Russell. El veneno de víbora de Russell activa el factor 10 de la coagulación. Y si este paciente tiene una cantidad adecuada de fosfolípidos y calcio, ¿qué va a pasar? Se forma un coágulo de sangre. En un paciente con síndrome antifosfolipídico, tiene anticuerpos que están neutralizando los fosfolípidos. Yo le pongo el veneno de víbora de Russell y activo el factor 10. Pero los fosfolípidos que me ayudan a la coagulación están inactivos, están atrapados por los anticuerpos. Por lo tanto, no se forma el coágulo, la coagulación se retrasa. Si yo le adiciono suero normal, le pongo factores de la coagulación, pero la coagulación seguirá retrasada, porque el problema no es que le falten factores, sino el problema es que los fosfolípidos están neutralizados. Pero si yo le pongo más fosfolípidos, ahora sí tengo fosfolípidos libres para que generen el coágulo de sangre. ¿Sí? ¿Y el calcio en este caso es normal? Sí, el calcio no se ve afectado. ¿Sí? ¿Entendimos? ¿Sí? Entonces, a pesar de que el fenómeno anticoagulante lúpico se basa en una coagulación retrasada, el paciente tiene fenómenos trombóticos. Los anticuerpos antifosfolipídicos pueden estar presentes en una persona que no tenga el síndrome. Solo por una infección se pueden generar anticuerpos que ligan proteínas que tienen fosfolípidos, como la cardiolipina. Por eso es muy importante esta proteína, la beta-2-glucoproteína 1. Cuando un anticuerpo antifosfolipídico se liga a la anti-beta-2-glucoproteína 1, en ese momento se hace patogénico. Si no liga a la beta-2-glucoproteína 1, no es un anticuerpo patogénico. La beta-2-glucoproteína 1 es una proteína que liga fosfolípidos y que usualmente se ve en esta forma, en una forma circunferencial, cerrada. Cuando el paciente tiene síndrome antifosfolipídico, esta proteína ya no está cerrada, sino que se despliega y muestra su primer dominio, que es el patogénico, y aquí es donde se liga el anticuerpo, y aquí es donde se vuelve daño, se vuelve complicado el anticuerpo y genera daño. El dominio 1 es el dominio en el que se liga el anticuerpo, y esto genera los fenómenos trombóticos y obstétricos. Pero también, como les decía, existe el famoso síndrome antifosfolipídico cero negativo, y es difícil de diagnosticarlo, hay que tener mucha experiencia. ¿Por qué? Porque la paciente solo va a tener trombosis o daño obstétrico y no habrá en el plasma un anticuerpo detectado. Pero esto no quiere decir que no lo tenga, sino que existen otras proteínas que ligan fosfolípidos que no son detectadas con los exámenes. Acuérdense que existe la fosfatidilcerina, la fosfatidiletolamina, son otras proteínas que ligan fosfolípidos y que no son detectadas con los exámenes usuales para el síndrome antifosfolipídico. Entonces, en el SAP cero negativo no se sabe cuál es la proteína que liga el anticuerpo.
Podría ser el factor C4 del complemento o el factor H, que también es regulador del complemento. Es posible, no se sabe cuál es el anticuerpo que liga específicamente al antígeno. Entonces, vamos a hablar de cómo evitar que un paciente con SAP tenga un episodio trombótico. Esto se denomina tromboprofilaxis primaria. Cualquier paciente que tenga anticuerpos antifosfolipídicos, cualquier paciente tiene que controlar los factores de riesgo cardiovascular en una manera muy importante. ¿Cuáles son factores de riesgo cardiovascular usuales? Hipertensión. La dislipidemia tendrá que tener LDL bajas por debajo de 100. ¿Cuál otro? La Hipertensión. diabetes tendrá que tener una hemoglobina glucosilada por debajo de 5. 6,5%. Tendrá que tener otro factor de riesgo. Hipertensión. Obesidad. ¿Cómo deberá tener su índice de masa corporal? Entre 20 y 25, es decir, en parámetros normales. ¿Qué otro riesgo? Tabaquismo, deberá abandonar el hábito tabáquico. ¿Qué más? La hipertensión, su presión arterial debería estar por debajo de 130 a 85 por lo menos. Entonces, todos los factores de riesgo cardiovascular deberán tener un control estricto. Además, los portadores asintomáticos de anticuerpos antifosfolipídicos tienen el anticuerpo pero no tienen ningún síntoma. O las mujeres que tienen ya un SAP obstétrico pero sin antecedentes de trombosis, y los pacientes con lupus que además tienen anticuerpos antifosfolipídicos sin antecedentes de trombosis. Todos estos grupos deberán tomar aspirina 100 miligramos día. Entonces, todos los pacientes con síndrome antifosfolipídico con rol de riesgo cardiovascular. Y estos tres grupos, portadores asintomáticos, SAP obstétrico sin antecedentes de trombosis, pacientes con lupus y anticuerpos sin antecedentes de trombosis, la pauta es aspirina 100 miligramos día. Si fuera alérgico a la aspirina. Muy bien, respondan. Si es alérgico a la aspirina, clopidogrel, que es un antiagregante plaquetario que inhibe a la ADP. Muy bien. Entonces, si es que es alérgico a la aspirina, clopidogrel, dosis 75 miligramos día. Correcto. Estamos hablando pero de SAP, ¿no? La aspirina parece que no sirve como prevención primaria en adultos mayores sanos, ¿sí? Pero en pacientes que tienen anticuerpos antifosfolipídicos o que tienen SAP obstétrico o que tienen lupus y anticuerpos, es necesaria la profilaxis con aspirina para que no tengan un episodio trombótico. ¿Qué hacer cuando un paciente con síndrome antifosfolipídico tiene un episodio trombótico? Sufre una trombosis venosa profunda o una embolia pulmonar. El tratamiento es el mismo que un paciente que no tenga esta trombofilia. Es decir, heparina no fraccionada o heparina de bajo peso molecular. Ejemplo de una heparina de bajo peso molecular. Fuerte. Enoxaparina. Dosis de tratamiento de enoxaparina en un episodio trombótico. 1 miligramo kilo 2 veces al día. Vía de administración subcutánea. Pero, ojo, luego de dar heparina o heparina no fraccionada, el paciente no tendrá que seguir pinchándose siempre la heparina. Una vez conseguido anticoagular con heparina, luego el paciente tiene que recibir warfarina, un antagonista de la vitamina K. Pero ¿qué pacientes no podrán recibir warfarina? Las embarazadas. ¿Por qué? Porque la warfarina es teratogénica. Y los nuevos anticoagulantes orales directos parece que incrementan el riesgo de trombosis. Hay más muerte en los pacientes que toman anticoagulantes directos y que tienen SAP. Por ejemplo, un anticoagulante directo es el rivaroxaban. No está indicado en pacientes con SAP. Yo había visto
de una señora embarazada que tenían que inyectarle algún anticoagulante, pero le ponían uno en el ombligo, pero Correcto. no estoy segura que era. Está muy bien, esa es venoxaparina, porque la vía de administración subcutánea tiene que ser en la grasa periumbilical, la administración. Ya veremos que esto también tiene algunas consecuencias, pero trataremos de evitar, por ejemplo, un daño frecuente de la heparina es la osteoporosis igual inducida por heparina. Todo paciente que va a recibir heparina no fraccionada deberá recibir suplementos de calcio. Pero tiene que ser durante todo el embarazo. Durante todo el embarazo, si la paciente requiere anticoagulación. Si por ejemplo le estaban dando warfarina y ahí se embaraza, le cambias. Muy bien, entonces, si la paciente tomaba warfarina porque sufrió un evento trombótico previo y no planificó su embarazo y se quedó embarazada, inmediatamente suspender la warfarina y prescribir heparina de bajo peso molecular a dosis anticoagulante. Preferible que la warfarina haya suspendido antes de la concepción, pero si fue una concepción no planificada, en el momento que se hace el diagnóstico, retirar la warfarina y prescribir heparina de bajo peso molecular. ¿Qué hacer cuando ya el paciente sufrió la trombosis? Es decir, evitar que le dé una nueva trombosis, profilaxis secundaria. Si el paciente tiene SAP y le dio una trombosis en el sistema venoso, lo ideal es mantenerle warfarina por largo tiempo, posiblemente de por vida, intentando controlar la coagulación a un nivel de INR entre 2 y 3. ¿Alguien sabe qué es el INR? Es la tasa normatizada internacional. ¿Qué evalúa? El TP del paciente dividido para un TP estándar. ¿Qué es el TP? Tiempo de protrombina. Entonces, el INR es la relación entre el TP del paciente dividido para un TP estándar y se obtiene la tasa normatizada internacional. ¿Cuál es el objetivo de INR en los pacientes que sufrieron una trombosis venosa? Entre 2 y 3. Si el paciente sufre una trombosis arterial, debemos anticoagular con mayor fuerza. El INR debería estar entre 2,5 y 3,5. ¿Y qué precauciones deben tener los pacientes que estén anticoagulados? Precauciones muy importantes. Los pacientes que toman vitamina K o antagonistas de la vitamina K como la warfarina tienen que disminuir la ingesta en alimentos verdes, porque los alimentos verdes tienen mucha vitamina K que pueden antagonizar el efecto anticoagulante que estoy deseando. Tienen que evitar los deportes de alto impacto, porque un trauma importante en un paciente anticoagulado podría generar una hemorragia grave. Y además deberían considerar que no pueden automedicarse fácilmente.